¿Qué sucederá después del 13 de junio que podría cambiar el rumbo espiritual de muchos cristianos? En la Biblia, Dios advierte que hay tiempos señalados para actuar y estar alerta. Romanos 13:11 nos dice: ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Esta no es solo una declaración profética, sino una llamada urgente a la preparación espiritual. A partir del 13 de junio, muchos creyentes sentirán un giro en su caminar con Dios, una sacudida que los llevará a tomar decisiones cruciales. Hoy profundizaremos en los eventos que se avecinan y te mostraremos cómo prepararte espiritualmente para afrontarlos con fe y discernimiento. Revelaremos los pasos para fortalecer tu vida en oración, vigilar los tiempos y permanecer firme cuando el enemigo intente confundir. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en esta nueva etapa? Desde tiempos antiguos, Dios ha marcado momentos precisos para intervenir en la historia de su pueblo. Fechas que parecen comunes en el calendario se convierten en umbrales espirituales que separan lo viejo de lo nuevo, lo dormido de lo despierto, lo humano de lo divino. Y aunque muchas veces no entendemos por qué ciertos días parecen traer consigo un peso distinto, una intensidad inesperada o una sacudida inexplicable, es en esos días cuando el cielo se abre y Dios habla con mayor claridad. El 13 de junio no será una excepción, para muchos será solo otro día, pero para aquellos que tienen el oído afinado al Espíritu, será un eco profético, una señal inequívoca de que algo ha comenzado a moverse en el reino espiritual. En la Biblia, Dios nunca actuó sin antes anunciar sus planes a través de sus profetas. En Amós 3:7 leemos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este principio sigue vigente hoy. El Señor sigue revelando a sus hijos los tiempos y las estaciones. No nos deja caminar a ciegas por el calendario, sino que establece fechas estratégicas, momentos donde los portales espirituales se abren y su voluntad comienza a desplegarse de formas nuevas y decisivas. Después del 13 de junio, muchos comenzarán a experimentar una aceleración en áreas de su vida que llevaban estancadas durante años. Otros sentirán que algo se remueve profundamente en su interior, como si el Espíritu mismo los estuviera empujando a tomar decisiones largamente postergadas. Nada de esto será casualidad. Todo estará alineado con un mover de Dios que marcará un antes y un después. Hay quienes preguntan por qué Dios elegiría una fecha específica para actuar. La respuesta está en el orden divino que Él mismo estableció. En Génesis 1:14 Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. El Creador no improvisa, Él usa el tiempo como un instrumento sagrado para revelar su voluntad. Los días señalados, como las fiestas hebreas, no eran simplemente celebraciones culturales, sino convocatorias espirituales, momentos donde el cielo tocaba la tierra. De la misma forma, en nuestro tiempo, Él sigue escogiendo días específicos para derramar revelación, juicio, restauración o dirección. Y cuando una fecha viene marcada por una agitación espiritual creciente, por confirmaciones constantes, por una urgencia que se respira en la oración, debemos prestar atención. Desde hace semanas, muchas personas han sentido en su espíritu que junio no es un mes común. Pastores, intercesores y creyentes de distintas partes del mundo han compartido visiones, sueños y advertencias sobre lo que viene después del día 13. No se trata de una coincidencia ni de un simple sentir colectivo. Es el Espíritu Santo inquietando los corazones de los que velan. En primera a los Tesalonicenses 5:6, Pablo exhorta: no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios. Velar implica estar alerta a los movimientos de Dios, incluso cuando otros no los perciben. Sobriedad no es solo prudencia emocional, sino discernimiento espiritual. Porque cuando Dios comienza a hablar con urgencia, no es tiempo de distracciones ni de indiferencia. Es tiempo de afinar los oídos y prepararse. Hay historias en la Biblia que nos muestran lo que sucede cuando Dios establece un día específico para intervenir y su pueblo responde con atención. En Éxodo 12, Dios le da a Moisés instrucciones precisas para la celebración de la primera Pascua. Les dice exactamente qué día debían sacrificar el cordero, cómo debían comerlo y qué señales debían dejar en las puertas de sus casas. Ese día fue más que una fecha, fue el inicio de la libertad, del umbral hacia una nueva identidad. Aquellos que obedecieron fueron protegidos, aquellos que ignoraron las instrucciones enfrentaron juicio. Lo mismo sucederá con esta fecha, no es para temer, sino para discernir, no es para especular, sino para buscar dirección clara del cielo. Así como Israel salió de Egipto en una noche determinada, hay muchos creyentes que después del 13 de junio saldrán de ataduras, ciclos repetitivos y pasados que no terminaban de cerrar. Pero hay un detalle importante. En muchas ocasiones, los momentos más transformadores de Dios llegan sin gran anuncio. No siempre hay trompetas o cielos abiertos visiblemente. A veces solo hay una impresión fuerte en el corazón, una palabra susurrada en oración, una conversación que parece casual pero que cambia todo. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Aunque se nos revelen señales, fechas y tiempos, la preparación del corazón es más importante que cualquier calendario, porque no se trata de obsesionarse con una fecha, sino de entender que cuando Dios marca un día, lo hace para convocar, para purificar, para posicionar a su pueblo. Después del 13 de junio habrá una activación espiritual en la vida de muchos. Será como si se levantara una niebla que antes les impedía ver con claridad. Aquellos que han estado confundidos sobre su llamado comenzarán a recibir dirección precisa. Los que han estado atrapados en relaciones tóxicas serán impulsados a salir con determinación. Familias enteras comenzarán procesos de restauración que antes parecían imposibles. Pero para que eso ocurra es necesario abrir los ojos y entender que estamos entrando en una temporada de cumplimiento. Lo que por años fue promesa comenzará a manifestarse. Lo que parecía estéril comenzará a dar fruto. Lo que estaba dormido despertará. El Salmo 102:13 declara: tú te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Ese versículo encierra una verdad profunda. Dios se mueve cuando el tiempo se cumple. No antes, no después. El plazo no lo establece el hombre ni las circunstancias, lo establece el cielo. Y cuando ese tiempo llega, nada ni nadie puede impedir el mover de Dios. Por eso es vital que estemos atentos, porque si Dios ha marcado esta fecha como un tiempo de activación, como un día de transición, como una puerta abierta hacia algo nuevo, no podemos permitirnos pasarla por alto como si nada estuviera ocurriendo. Hay quienes han sentido que sus vidas han estado en pausa. Sueños sin cumplir, oraciones sin respuesta, caminos que no se abren. Han llegado a pensar que tal vez Dios se ha olvidado de ellos. Pero la verdad es otra. A veces el cielo espera el momento justo para liberar lo que ha sido preparado, como en el caso de Zacarías y Elizabeth, quienes vivieron por años con una promesa no cumplida, hasta que el tiempo de Dios llegó. Lucas 1:20 dice que Zacarías quedó mudo hasta el día en que se cumplió lo dicho por el ángel. Por cuanto no creíste mis palabras,
las cuales se cumplirán a su tiempo. La palabra ya había sido dada. El cumplimiento dependía del tiempo exacto. Así, también hay palabras proféticas que han estado en espera, aguardando que el calendario celestial alcance su marca. Y después del 13 de junio, esa marca será alcanzada para muchos. Este no será un tiempo para hacer ajustes superficiales. Será una temporada donde Dios demandará decisiones firmes. No se podrá caminar con un pie en el mundo y otro en la fe. No se podrá seguir en la tibieza esperando que las cosas cambien solas. Habrá una demanda espiritual de madurez. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ese será el llamado de esta nueva etapa: madurez, discernimiento, compromiso. Dios levantará hombres y mujeres que estén dispuestos a dejar lo que sea necesario para seguir su voz, aunque eso implique soltar relaciones, trabajos o estructuras que antes parecían indispensables. Muchos se preguntarán cómo prepararse, y la respuesta no estará en estrategias humanas ni en planificaciones complejas. Estará en la obediencia inmediata, en el arrepentimiento genuino, en la intimidad renovada con el Espíritu Santo. Será un tiempo de volver al secreto, al clamor, al altar personal, como en los días de Nehemías, cuando el pueblo entendió que había llegado el momento de restaurar los muros y limpiar la ciudad. El Espíritu de Dios volverá a despertar un celo santo por las cosas sagradas. Habrá un retorno al temor de Dios, a la santidad, a la búsqueda intensa de su presencia, porque lo que está por venir no podrá sostenerse con fuerzas humanas, solo con una dependencia total del cielo. No es casualidad que estés escuchando esta palabra. Dios no te muestra cosas para entretener tu mente, sino para alinear tu vida. Lo que viene no será una sacudida leve, sino una reconfiguración espiritual profunda. Y los que estén despiertos, los que estén atentos, serán posicionados para ver la gloria de Dios como nunca antes. Pero los que ignoren las señales, los que desestimen la advertencia, podrían quedar desubicados, fuera de lugar, atrapados en rutinas que ya no tienen respaldo divino. Jesús dijo en Lucas 19:44, refiriéndose a Jerusalén: y no conociste el tiempo de tu visitación. Que ese no sea nuestro caso, que no se diga de nosotros que estuvimos tan distraídos que no reconocimos el momento en que Dios nos visitó. Ahora es el tiempo. El 13 de junio no es una alarma vacía, es una trompeta profética que suena para todos los que desean caminar alineados con el cielo. No temas, no te distraigas, no lo tomes a la ligera. Este día marcará el inicio de algo profundo y tú estás siendo llamado a participar. Prepárate con ayuno, con oración, con un corazón dispuesto, porque el que viene, viene con fuego, con dirección, con propósito. Y si estás listo, nada te detendrá. Cuando Dios va a mover su mano en la tierra, primero mueve el corazón de su pueblo. No lo hace a través de manifestaciones estruendosas de inmediato, sino por medio de señales discretas, imperceptibles para el ojo natural, pero reconocibles por el espíritu del que vigila. Después del 13 de junio, muchos comenzarán a entender que las incomodidades recientes, las interrupciones inesperadas y los silencios prolongados no eran simples accidentes emocionales ni crisis circunstanciales, sino mensajes directos desde el cielo. El Espíritu Santo lleva tiempo hablando con claridad, pero pocos están escuchando. No porque la voz de Dios se haya debilitado, sino porque el ruido de este siglo se ha intensificado. Y en medio de ese ruido, los que no han afinado su oído seguirán caminando a ciegas, mientras las señales del cielo
se hacen cada vez más evidentes para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. Las señales que Dios envía no siempre tienen apariencia espiritual. A menudo irrumpen en la cotidianidad, disfrazadas de incomodidad, cambios súbitos o pausas forzadas, lo que algunos interpretan como fracaso o confusión. Es en realidad la insistencia del cielo por redirigir el rumbo. Jesús lo explicó de forma contundente cuando dijo en Mateo 16:3: sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. La incapacidad de identificar lo que Dios está haciendo en una estación determinada no es un problema de información, sino de sensibilidad espiritual. Se puede tener acceso a la Escritura, a la predicación y al consejo, pero si el corazón no está alineado, las señales pasarán inadvertidas, como pasó en Jerusalén cuando Jesús lloró diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Lucas 19:42. Durante los días previos a momentos cruciales en la historia bíblica, Dios utilizó patrones invisibles para preparar a su pueblo. Antes del diluvio, Noé fue instruido a construir un arca, mientras todo parecía estar en calma. Antes de la crucifixión, Jesús se retiró al Getsemaní, sabiendo que el ambiente espiritual estaba cargado, aunque sus discípulos no comprendían nada. Antes del nacimiento del Mesías, hubo un silencio profético de 400 años. No porque Dios no quisiera hablar, sino porque el momento exigía atención, purificación y expectativa. Las señales siempre estuvieron presentes, pero solo quienes estaban vigilando pudieron responder a tiempo. Y ahora, en esta generación, las señales siguen siendo emitidas, no por medio de espectáculos visibles, sino a través de pequeñas grietas en lo conocido, incomodidades que interrumpen el flujo de lo acostumbrado, tensiones internas que empujan al creyente hacia la oración, la consagración y el discernimiento. La primera señal que muchos están recibiendo es el desajuste interior. Lo que antes producía satisfacción ya no llena. Lugares donde antes se sentía plenitud ahora solo ofrecen vacío. Relaciones que eran sostenidas por la costumbre, de pronto comienzan a mostrar distancias irreconciliables. Esto no es desgaste natural ni crisis existencial, sino una intervención silenciosa del espíritu, desplazando al creyente fuera de zonas que ya no tienen propósito en esta nueva estación. En Hebreos 11:8 se recuerda que Abraham salió sin saber a dónde iba, simplemente porque Dios lo llamó. Esa obediencia fue posible porque reconoció que el cambio de dirección no dependía de entenderlo todo, sino de confiar en la voz que lo impulsaba. De la misma manera, muchos están siendo desplazados del lugar donde han estado cómodos durante años y lo están llamando confusión, cuando en realidad es alineamiento. Otra señal que ha comenzado a manifestarse es el rompimiento de agendas humanas, compromisos que se caen sin explicación, puertas que se cierran antes de tiempo, oportunidades que parecían firmes, pero se desvanecen de manera abrupta. Cuando Dios quiere corregir la trayectoria de su pueblo, lo hace quitando el andamiaje que ha sido construido fuera de su voluntad. En Hechos 16, 6-7, se relata cómo Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en Asia y luego en Bitinia. Eran planes ministeriales legítimos, pero no alineados con el mapa celestial. La dirección divina no siempre coincide con la lógica natural, y lo que parece un impedimento puede ser una redirección hacia una obra mayor. Por eso, las interrupciones después del 13 de junio deben ser vistas no como pérdidas, sino como señales. Dios está cancelando agendas
las humanas para imponer su calendario profético. En este proceso también se está manifestando una agudización del discernimiento. Aquellos que han estado buscando a Dios en lo secreto comenzarán a percibir con más claridad las intenciones detrás de las palabras, los espíritus detrás de las decisiones, la verdad detrás de los discursos religiosos. El discernimiento no es sospecha ni juicio carnal, es una capacidad dada por el Espíritu para separar lo auténtico de lo falso, lo santo de lo impuro. Como escribió Pablo en primera a los Corintios 2:15, el espiritual juzga todas las cosas. Este tipo de percepción será indispensable en la etapa que inicia, porque muchas voces se levantarán con apariencia de verdad, pero solo aquellos que han sido entrenados en la presencia podrán identificar cuál proviene realmente del corazón de Dios. El desgaste emocional y espiritual que muchos han experimentado recientemente también es parte de este sistema de señales. Cuando el alma comienza a sentir el peso de cargas que antes eran fáciles de llevar, cuando la oración se vuelve urgente y el hambre por la palabra se intensifica, no se trata de crisis personales, sino de convocatorias silenciosas del cielo. En Romanos 8:22-23 se nos enseña que la creación gime esperando la redención, pero también nosotros gemimos esperando la manifestación plena de lo que nos fue prometido. Ese gemido interior es una señal poderosa. No puede ser ignorado ni silenciado con distracciones. Es la voz del Espíritu gimiendo dentro de nosotros, recordándonos que algo está por nacer y que es necesario posicionarnos en el lugar correcto para recibirlo. En estos días también se está intensificando la confrontación interna con el pecado. Áreas que antes eran ignoradas ahora generan incomodidad espiritual. Prácticas toleradas comienzan a revelar su verdadero peso destructivo. La santidad deja de ser un ideal lejano para convertirse en una necesidad urgente. Esa incomodidad con lo impuro no es legalismo, es una señal del cielo. El Espíritu está limpiando su templo, no solo colectivamente, sino individualmente. En el 1 Pedro 1:15-16 se nos exhorta: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esa urgencia por apartarse del pecado, por cortar con lo que contamina, es otra de las señales que Dios está enviando como parte de la preparación para lo que viene. También se ha comenzado a manifestar una disonancia espiritual en lugares donde antes había consuelo. Congregaciones donde la palabra ya no confronta, mensajes diluidos que no sacian, líderes que repiten fórmulas vacías. Esta disonancia no es rebeldía, es el resultado de un espíritu que ya no puede ser alimentado con lo superficial. Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esa hambre genuina por la palabra pura es una señal inequívoca de que Dios está separando a los que han de ser preparados en profundidad. No será suficiente seguir perteneciendo a estructuras visibles si éstas han perdido el aceite. El Espíritu está llamando a salir del ruido religioso para entrar en la quietud donde Él aún habla. Después del 13 de junio estas señales se intensificarán. No serán nuevas para muchos, pero se volverán más insistentes. Lo que antes podía ignorarse como una sensación pasajera, ahora exigirá una respuesta clara. No será posible posponer decisiones ni seguir aplazando ajustes. El Espíritu está convocando a un reposicionamiento espiritual que no puede hacerse sin atención, sin vigilancia ni sin rendición. El que ignore las señales lo hará bajo su propio riesgo. El que las reconozca y responda
entrará en una nueva dimensión de dirección, cobertura y fruto. El llamado es a entrenar los sentidos, a vivir con los ojos abiertos, a moverse con el oído pegado al pecho del maestro, porque la voz de Dios no siempre se oye en el terremoto, en el fuego ni en el viento impetuoso. A veces es un silbo apacible. Primera Reyes 19:12. Una impresión profunda en la oración. Un versículo que se repite sin razón aparente. Un sentimiento de urgencia que no se puede explicar. Estas son las formas que el cielo está usando para llamar a su pueblo. No son coincidencias, son instrucciones, no son emociones, son comandos espirituales. Dios sigue hablando, no ha dejado de hacerlo. El problema no está en su silencio, sino en nuestra distracción. Pero después del 13 de junio, aquellos que respondan a estas señales con reverencia, con humildad y con diligencia, serán posicionados como centinelas espirituales para lo que viene. No todos verán lo mismo, no todos escucharán al mismo tiempo, pero aquellos que han cultivado intimidad en lo secreto serán los primeros en recibir dirección en lo público, porque el Dios que ve en lo oculto recompensa en lo abierto, y en esta estación esa recompensa será claridad, seguridad y propósito. El Espíritu no está buscando a los más fuertes, ni a los más influyentes, ni a los más visibles. Está buscando a los más sensibles, a los que saben detenerse cuando Él susurra, a los que obedecen sin entenderlo todo, a los que han aprendido a interpretar las señales no con temor, sino con fe. Ellos serán como los hijos de Isaacar, de quienes se decía que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Primera Crónicas 12:32. Ese será el perfil de los que liderarán espiritualmente esta nueva etapa, entendidos en los tiempos y llenos de discernimiento para actuar. Las señales ya están aquí. La pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es si tú estás escuchando. Cuando la voz de Dios se eleva con urgencia, no lo hace para anunciar teorías ni despertar curiosidades. Su voz es fuego que purifica, espada que corta, martillo que derriba fortalezas del alma. Y cada vez que se aproxima una intervención divina, lo primero que el Espíritu hace no es revelar estrategias externas, sino confrontar el estado interno del corazón. Después del 13 de junio, muchos serán impulsados no hacia actividades visibles, sino hacia una revisión profunda de su vida espiritual. No será un tiempo de proyección, sino de quebrantamiento. No será una etapa de conquista, sino de rendición. El Espíritu de Dios está convocando a su pueblo a una purificación urgente, a un arrepentimiento real, no como emoción momentánea, sino como postura permanente delante de su santidad. El arrepentimiento bíblico no es remordimiento, ni culpa, ni lamento vacío. Es una transformación radical del corazón que produce un cambio visible de dirección. En Hechos 3:19 Pedro proclama: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El tiempo de refrigerio prometido no puede llegar sin un arrepentimiento genuino que abra paso a la limpieza espiritual. Dios no puede llenar un odre contaminado con vino nuevo. No puede depositar dirección profética en un corazón que se niega a soltar la rebeldía. Y por eso lo que viene después del 13 de junio será precedido por una obra silenciosa pero intensa del Espíritu, llamando al pueblo no al ruido, sino al altar, no a la plataforma, sino al secreto. En todo el testimonio de la Escritura, Dios ha exigido pureza como condición para el cumplimiento de sus promesas. Antes de que Josué cruzara el Jordán, el mandato fue claro: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Josué 3:5. La santificación no fue una sugerencia, sino una orden.
El pueblo debía separarse, consagrarse, limpiar su interior para poder ver la gloria de Dios manifestada. Esta secuencia sigue vigente. Primero santificación, luego maravillas, primero arrepentimiento, luego visitación. Pretender el mover de Dios sin purificación es construir sobre terreno contaminado. Por eso esta etapa será crucial, porque sin corazones limpios no se podrá discernir el rumbo ni sostener lo que viene. Hay corazones que han tolerado lo que Dios ya rechazó, pecados ocultos que se han disfrazado de debilidad, compromisos con lo impuro que se han justificado con argumentos emocionales. Y cuando el Espíritu comienza a exponer estas áreas, no lo hace por condenación, sino por misericordia. En Proverbios 28:13 se afirma: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta verdad es irrevocable. No hay prosperidad espiritual donde hay encubrimiento. No hay avance donde hay doblez. No hay respaldo donde hay desobediencia. Dios está llamando a su pueblo a desnudar el alma delante de su presencia, a renunciar de forma concreta a todo lo que ha contaminado la relación con Él. Porque el juicio no comenzará por el mundo, sino por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17 lo dice sin rodeo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Este juicio no es condenación eterna, sino una purificación necesaria. Es el fuego que consume lo que no pertenece. Es la poda que limpia para que haya fruto. Es el bisturí del Espíritu que remueve lo enfermo para restaurar lo sano. Y el que se resiste a este proceso pierde el privilegio de ser parte activa del nuevo mover. No se puede avanzar con carga del pasado. No se puede levantar lo nuevo con estructuras del viejo hombre. El arrepentimiento es la llave y la santidad el camino. Después del 13 de junio, la demanda de pureza se volverá más evidente. Lo que antes era tolerado comenzará a producir incomodidad espiritual. El Espíritu no permitirá más convivencia con el pecado. La luz revelará lo oculto. El agua viva empezará a limpiar rincones que por años permanecieron contaminados. Esta limpieza será dolorosa para algunos, pero también liberadora. Porque donde hay confesión hay restauración. Donde hay rendición hay restauración. Y donde hay santidad hay autoridad espiritual. Isaías experimentó esta confrontación en el capítulo 6. Cuando vio al Señor sentado en su trono, su reacción no fue entusiasmo ni celebración, sino quebrantamiento. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero no quedó en ese estado. Un ángel voló con un carbón encendido, tocó sus labios y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Solo después de esa purificación, Isaías pudo escuchar la voz del llamado: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La limpieza precedió al envío. Lo mismo está por suceder. Muchos han estado esperando dirección, misión, revelación, pero no recibirán nada hasta que se limpien los labios, se expongan las impurezas, se derribe el orgullo y se abrace la santidad. La gracia no anula la exigencia de santidad. La gracia hace posible la obediencia. Tito 2:11-12 lo declara con claridad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta gracia no es licencia para pecar, sino poder para vencer. Y ese poder está disponible, pero solo opera donde hay disposición total. No basta con saber que Dios perdona. Es necesario vivir de tal manera que su perdón nos transforme por completo. El arrepentimiento no es un evento aislado, es una actitud permanente. El salmista clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Esta oración no fue escrita para impresionar, sino para abrir el alma. David no pidió éxito, ni victoria, ni fama, pidió limpieza, pidió renovación. Esa es la oración que el Espíritu está inspirando en este tiempo. No se trata de pedir bendición material, ni visibilidad, ni plataformas. Se trata de clamar por un corazón que no esté dividido, por un espíritu que no se desvíe, por una vida que esté en completa obediencia al Rey, porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Mateo 5:8 lo dice de forma contundente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta visión no es solo una promesa eterna, es una realidad presente. Ver a Dios es percibir su voluntad, discernir su mover, caminar en su dirección. Pero eso solo ocurre cuando el corazón ha sido limpiado del orgullo, la autosuficiencia, la hipocresía y el pecado oculto. Lo que impide a muchos recibir dirección no es falta de fe, sino contaminación interna. Y mientras eso no sea tratado, toda oración será estéril y todo esfuerzo espiritual será superficial. Por eso este llamado es urgente. No se trata de una reforma externa, sino de una transformación profunda. Dios no está buscando impresiones, está buscando integridad, no está buscando actividad, está buscando obediencia. No está buscando ruido, está buscando fuego. Y el fuego solo permanece en altares limpios. El altar que lleva fuego extraño no se sostiene, como en el caso de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego no autorizado delante del Señor y fueron consumidos por su desobediencia. Levítico 10:1-2. El Dios que consume el pecado no ha cambiado y el estándar de santidad tampoco ha sido rebajado. Hebreos 12:14 deja esto claro: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no hay visión, no hay comunión, no hay revelación. Y sin revelación el pueblo se desenfrena. Por eso, este tiempo es una invitación, no al temor, sino a la alineación. Dios está limpiando su casa, no para castigarla, sino para habitarla. Está purificando a sus hijos, no para avergonzarlos, sino para llenarlos de su gloria. La limpieza espiritual no será opcional, será indispensable, porque lo que viene no puede ser sostenido por manos impuras. Y el que desee participar del nuevo mover deberá pasar primero por el fuego del altar. No será un fuego de destrucción, sino de preparación. Y aquellos que pasen por ese fuego saldrán como el oro, listos para cargar la presencia de Dios, listos para hablar con autoridad, listos para vivir con propósito. Ahora es el momento de presentarse ante el Señor sin máscaras. Ahora es el tiempo de permitir que el Espíritu escudriñe lo más profundo. Como lo expresa el Salmo 139, versículos 23-24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa oración no es decorativa, es una llave que abre las puertas a una nueva dimensión espiritual, pero que solo funciona cuando se entrega todo. No hay avance sin entrega total, no hay fruto sin raíz limpia, no hay gloria sin santidad.
El Espíritu está hablando con claridad. El día ha sido señalado, las señales han sido enviadas y ahora la casa debe ser limpiada. Cada rincón del alma debe ser expuesto a la luz. Cada excusa debe ser derribada. Cada pecado debe ser confesado y abandonado, porque lo que viene solo será revelado a los que han sido preparados. Y la preparación comienza por el quebrantamiento, no por emoción, no por palabras, por una vida que demuestra con hechos que ha decidido obedecer al Dios que lo llama, ¿no? Cuando el enemigo no puede destruir desde fuera, intentará infiltrar desde dentro. No necesita gritar si logra susurrar. No busca siempre atacar de frente, porque ha aprendido que las victorias más letales nacen del engaño. Y tras el 13 de junio comenzará a operar una estrategia sutil pero devastadora. La confusión revestida de verdad, la mentira disfrazada de revelación, la tibieza espiritual presentada como prudencia. Será una etapa donde el enemigo intentará sembrar doctrinas torcidas en corazones cansados, ideologías atractivas en mentes distraídas y falsas señales en almas no purificadas. No lo hará con violencia, lo hará con astucia, porque sabe que los tiempos proféticos no se detienen, pero sí puede intentar que los elegidos caminen en dirección contraria sin siquiera notarlo. El engaño espiritual es más peligroso que la persecución abierta, porque trabaja con elementos que aparentan ser de Dios. Jesús lo advirtió con severidad. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, 4-5. No dijo que serían falsos políticos ni líderes seculares. Dijo que vendrían en su nombre, que utilizarían su imagen, su mensaje, su lenguaje, pero lo harían sin su espíritu. El verdadero peligro no será el ataque externo, sino la confusión interna. Palabras bien elaboradas, mensajes suaves, visiones que parecen celestiales pero no provienen del trono. Todo mezclado en un ambiente donde la sed por novedades reemplaza el amor por la verdad. Después del 13 de junio, muchas voces se levantarán. Algunas serán genuinas, otras serán imitaciones exactas de la verdad. El enemigo se especializa en el arte de lo parecido. No presenta oscuridad absoluta, sino una luz artificial. No propone el pecado descarado, sino una versión diluida de santidad. Pablo lo describió con precisión en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No viene como enemigo, viene como maestro. No ruge, susurra, no amenaza, halaga. Por eso es urgente desarrollar discernimiento espiritual. No todo lo que suena profundo es verdadero. No todo lo que emociona edifica. No todo lo que atrae transforma. Y quienes no estén aferrados a la palabra serán arrastrados por un oleaje de aparente revelación que los alejará del diseño original de Dios. El engaño más eficaz no destruye de inmediato, desvía lentamente, cambia el eje, altera el enfoque, contamina lo puro con pequeñas dosis de error. Una verdad mezclada con falsedad se convierte en instrumento de confusión. En el Edén, la serpiente no negó la existencia de Dios, no prohibió la adoración, solo distorsionó su instrucción. Con que Dios os ha dicho Génesis 3:1. Bastó una pregunta malintencionada para abrir la puerta a la caída. Así seguirá operando ahora, no anulando la fe, sino reformulando la verdad hasta volverla irreconocible. Frases como Dios quiere que seas feliz o el amor lo justifica todo serán usadas para justificar desobediencia, redefinir el pecado y suavizar la santidad. Pero la palabra permanece inmutable, aunque los tiempos griten lo contrario.
En esta nueva temporada, uno de los frentes más vulnerables será la interpretación de la palabra. El enemigo usará textos bíblicos fuera de contexto, enseñanzas acomodadas a la cultura, mensajes que apelan a la emoción, pero no confrontan el alma. Lo que antes era llamado pecado, ahora se intentará disfrazar de libertad. Lo que antes exigía arrepentimiento, ahora será redefinido como evolución espiritual. Pero la Escritura no cambia. Hebreos 13:8 lo establece con claridad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él no cambia, su mensaje tampoco. Y toda voz que proponga una gracia sin santidad, un evangelio sin cruz, una fe sin obediencia, no proviene del Espíritu de Dios, aunque parezca poderosa, aunque conmueva, aunque prometa bendición. También vendrán manifestaciones falsas, experiencias espirituales que imitarán la presencia de Dios, pero serán generadas por otras fuentes. El adversario conoce el deseo humano de lo sobrenatural. Sabe que el hambre por lo divino puede volverse un anhelo peligroso si no se filtra con verdad. Y por eso ofrecerá sustitutos, éxtasis emocional, visiones inducidas, supuestas profecías que saltan al hombre, pero no exigen rendición. Como en los días de Moisés, cuando los magos de Egipto replicaron señales verdaderas, Éxodo 7. Así ocurrirá nuevamente. Habrá señales, habrá prodigios, pero no todos serán genuinos. Y quien no conozca al Espíritu, quien no viva en comunión íntima con Él, no podrá distinguir la diferencia. No bastará con ver milagros. Será necesario discernir la fuente. La resistencia al engaño no vendrá por acumulación de conocimiento, sino por profundidad de relación con Dios. Aquellos que caminen en obediencia, que vivan en el secreto, que amen la palabra más que la opinión pública, serán los que permanezcan firmes. El resto será seducido lentamente, porque cuando no hay raíz, cualquier viento de doctrina desplaza. Efesios 4:14 lo advierte, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La niñez espiritual no se define por tiempo en la fe, sino por falta de firmeza. Y quienes no crezcan en discernimiento serán arrastrados por sistemas que citan a Dios, pero lo niegan en su esencia. También se multiplicarán los falsos llamados, vocaciones que no nacen del fuego del altar, sino del deseo de influencia. Ministerios impulsados por ambición y no por un peso divino. Hombres y mujeres que buscarán el nombre de Dios sin cargar su carácter. Pero la unción verdadera no se compra, no se imita, no se fabrica, se recibe en el quebranto. Y toda asignación que no proviene del Espíritu terminará por desviarse. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero ese llamamiento verdadero siempre está respaldado por obediencia, por santidad, por una vida rendida, no por aplauso, no por crecimiento externo, no por plataforma. El enemigo sabe que el fin de los tiempos se acerca y su estrategia principal será la distorsión. No buscará que el creyente deje de orar, sino que ore sin dirección. No intentará que deje de leer la Biblia, sino que la lea sin revelación. No lo alejará del templo, pero sí lo mantendrá lejos del fuego. Su interés no es tanto destruir lo que se ve, sino lo que sostiene. Porque una estructura sin fundamento, tarde o temprano, colapsa. Y muchas vidas aparentarán firmeza, mientras en su interior ya operan doctrinas que las alejan lentamente de la verdad. Por eso, el Espíritu está llamando a una vigilancia sin interrupciones. No una vigilancia paranoica, sino despierta. No basada en sospechas, sino en revelación. Lucas 21:36 lo ordena con precisión. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
El que no ora, no ve. El que no vigila, tropieza. Y el que no filtra cada palabra por la palabra, será seducido por mensajes que apelan a la carne, pero secan el espíritu. El enemigo no ataca al que duerme, sino al que está a punto de despertar. No pelea contra quien está cómodo, sino contra el que empieza a ver. Y por eso esta etapa será marcada por una guerra silenciosa, pero intensa, por la verdad. No se disputarán templos, sino conciencias. No se confrontarán sistemas, sino convicciones. Y aquellos que no hayan cimentado su fe en la roca serán arrastrados por un evangelio sin cruz, una santidad sin fuego, una fe sin frutos. Pero no todo será confusión, porque así como el enemigo activará sus estrategias, también el Espíritu Santo derramará discernimiento sobre los fieles. Isaías 30:21 lo asegura: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa guía será constante, clara y poderosa. No dependerá de señales externas, sino de una intimidad cultivada. Los que escuchen esa voz evitarán los atajos, resistirán la tentación de comprometer la verdad. Sabrán cuándo hablar, cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo detenerse. No serán guiados por emociones, sino por la certeza que da el Espíritu. El engaño espiritual solo encuentra espacio donde hay negligencia. Por eso este tiempo no es para indiferencia, es para vigilancia activa, para pasión por la verdad, para compromiso radical con la palabra viva. La Biblia no será un accesorio, será un escudo, no será una opción, será la única fuente confiable. Y quienes se aferren a ella con todo su corazón serán guardados, sostenidos y preparados. Después del 13 de junio esta batalla se intensificará. No será una guerra visible, pero sí determinante. Las decisiones de este tiempo marcarán la estabilidad del tiempo que viene. Por eso ahora es el momento de limpiar el oído espiritual, de cerrar las puertas a la confusión, de establecer filtros inquebrantables en la mente y en el alma. Solo así se evitará ser parte de aquellos que comenzaron bien, pero fueron extraviados por el error. El Espíritu de Dios sigue hablando, su verdad no cambia, su palabra permanece, y su dirección será clara para los que se nieguen a negociar su fe. El enemigo mostrará su astucia, pero el pueblo de Dios será preservado si se mantiene en la verdad. Porque el que conoce la verdad no será esclavo del error, y el que camina con el Espíritu no será seducido por ninguna imitación. Cuando la oscuridad se intensifica y los vientos del tiempo sacuden los cimientos de los hombres, solo permanece firme aquello que fue edificado en la voluntad de Dios. No hay refugio más seguro ni estrategia más eficaz que vivir alineado con el propósito eterno del Creador. Después del 13 de junio se levantarán días en los que no bastará con creer, habrá que pertenecer, no bastará con proclamar, habrá que obedecer. La diferencia entre caer o resistir no estará en el conocimiento acumulado, sino en el nivel de alineación con el diseño divino. Porque aquellos que caminan en lo que fueron llamados a hacer llevan sobre sí un respaldo que no depende de las circunstancias, sino del cielo. En Efesios 2:10 está escrito: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no es solo un texto de identidad, es una declaración de urgencia. Hay obras específicas que ya fueron preparadas, hay un caminar trazado, y cuando un hijo de Dios se desvía de esa senda pierde fuerza, pierde visión y queda expuesto. En esta nueva etapa
El enemigo buscará desviar a los hijos con múltiples distracciones. No necesariamente con pecado abierto, sino con actividades buenas, pero fuera del propósito. Porque no todo lo bueno es parte de la asignación divina. Y el que no sepa discernir el camino que el cielo ha preparado, terminará agotado, haciendo mucho, pero logrando poco. El alineamiento no es automático, es una respuesta consciente a la voz de Dios. El que camina alineado no se deja arrastrar por la opinión del momento ni por la lógica de la mayoría. Se mueve por instrucciones, no por emociones. Y ese tipo de vida solo es posible cuando se cultiva una relación íntima y constante con el Espíritu Santo. Romanos 8:14 lo establece con claridad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado es vivir bajo dirección, es actuar con la seguridad de que cada paso está respaldado. Y cuando esa guía gobierna la vida, ninguna tormenta tiene poder para desviar al que camina dentro del propósito. En los próximos días se hará evidente quién está posicionado según el plan divino y quién ha estado improvisando. El Espíritu mismo expondrá las estructuras levantadas fuera de su voluntad, no por castigo, sino por misericordia, porque lo que se construye fuera del propósito se convierte en carga, y Dios no permitirá que sus hijos caminen cargando aquello que Él nunca les asignó. Por eso, este será un tiempo de recálculo espiritual, de ajustes profundos, de decisiones que parecerán drásticas, pero que serán necesarias para recuperar el rumbo. Jonás fue un hombre llamado, pero que decidió otro camino. Y aunque su don seguía intacto, su desobediencia lo llevó al fondo del mar. Solo cuando reconoció su error y se realineó, la dirección del cielo volvió a operar a su favor. No se trataba de perder el llamado, sino de regresar al eje correcto. Eso mismo ocurrirá con muchos. El Señor, por amor, detendrá proyectos, interrumpirá planes, hará silencio donde antes hablaba, todo con el fin de atraer a sus hijos de nuevo al camino del propósito, porque un paso fuera de su voluntad en esta temporada puede costar más que en otras. El tiempo es corto, el reloj espiritual avanza y cada minuto fuera de su diseño es una pérdida que el Espíritu no permitirá. No hay lugar más seguro que el centro de la voluntad de Dios. Allí la protección es completa, la provisión es constante y la dirección es continua. Como lo vivió Elías en tiempo de sequía, siendo sustentado junto al arroyo por cuervos enviados por el mismo Dios. Elías no fue alimentado por suerte, sino por obediencia. Estaba donde debía estar y por eso vio la fidelidad de Dios operar sin interrupción. Así será con los que decidan alinear sus vidas. No caminarán por lo fácil, sino por lo correcto. No seguirán lo que el mundo promueve, sino lo que el cielo ordena. Y por causa de esa obediencia serán sostenidos aún en medio de la escasez. Serán guardados aún en medio del caos. Y serán luz en medio de la confusión. La voluntad de Dios no es un misterio oculto. Es una ruta revelada al corazón rendido. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El que reconoce a Dios no se mueve solo. Espera, consulta, obedece. Y el que vive así, aunque los vientos cambien, no será sacudido. No porque no sienta la presión, sino porque está arraigado en una verdad mayor. El propósito se convierte en ancla. Y esa ancla impide que el alma sea arrastrada por el miedo, la incertidumbre o la presión del entorno. Este será un tiempo donde caminar fuera del propósito será más desgastante que nunca. Lo que antes funcionaba ya no dará fruto. Lo que antes traía paz ahora producirá incomodidad.
porque el Espíritu no permitirá que sus hijos se acomoden fuera del lugar que Él diseñó. No habrá consuelo en caminos equivocados. No habrá confirmación en decisiones que Él no inspiró. Pero para quienes digan sí, aunque el camino parezca estrecho, encontrarán descanso, fuerza y claridad como nunca antes. Porque cuando el corazón se alinea, el cielo responde. Cuando la noche se vuelve más oscura, los ojos que han aprendido a velar comienzan a ver con más claridad. En los tiempos proféticos, el que vigila no vive confundido, vive advertido. El que obedece no camina en incertidumbre, camina sostenido. Porque Dios no deja sin recompensa al que ha permanecido fiel mientras otros dormían. Y aunque el escenario espiritual parezca incierto, después del 13 de junio hay una promesa activa sobre los que han decidido escuchar, obedecer y mantenerse despiertos en el Espíritu. Ellos no solo serán preservados, no serán posicionados, no solo serán guardados, serán usados. En Malaquías 3, 16, 17 se revela la distinción que Dios hace en medio del caos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Esta no es una promesa generalizada. Está dirigida a un grupo específico. Los que temen, los que velan, los que permanecen atentos. Dios escribe libros de memoria cuando encuentra fidelidad en medio del silencio, cuando haya corazones que no negocian su obediencia, aunque no vean resultados inmediatos. Las estaciones proféticas no son impredecibles para quien ha aprendido a depender. No hay confusión para el que ha afinado su oído. En medio del ruido de las multitudes hay una voz que sigue hablando con precisión, una guía que permanece inquebrantable. Juan 10, 27 lo declara sin ambigüedad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa voz no es genérica, es personal, no es débil, es inconfundible. Y los que han aprendido a seguirla, aún en lo incierto, serán guiados hacia el cumplimiento de lo que les fue prometido. Porque la obediencia sostenida en la intimidad siempre termina en recompensa pública. Dios no ignora el precio del que vigila. Conoce la carga del que resiste la tentación de rendirse, del que decide mantenerse en el secreto cuando el mundo exige exposición. Y por eso hay una promesa activa, sólida, eterna. Salmo 91, 14 a 15 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Aquí está el respaldo divino. No como resultado de un rito, sino como respuesta al amor demostrado en la fidelidad. Hay seguridad para el que ha hecho del Altísimo su habitación. Hay refugio para el que ha caminado en santidad mientras otros se han desviado. Y esa seguridad no es solo protección, es también promoción. En los próximos días, quienes han obedecido en lo oculto verán cómo Dios los posiciona en lo visible. No para exhibición, sino para asignación. No para exaltarse, sino para servir con autoridad. Como ocurrió con José, que fue preparado en la prisión para gobernar en palacio. Como sucedió con Esther, que fue oculta hasta el momento exacto para intervenir con poder. Así será con los que han vigilado, no han perdido el tiempo, han sido preparados, no han estado olvidados, han sido reservados. Y cuando el día señalado se active, serán colocados estratégicamente para hacer respuesta. La fidelidad en tiempos oscuros no es invisible ante los ojos del cielo. Apocalipsis 3:8 lo afirma con fuerza.
He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa puerta ya está abierta para los que han persistido. Y aunque el escenario parezca adverso, el respaldo será evidente, porque Dios honra a los que le honran. Y los que han permanecido atentos en obediencia y santidad serán reconocidos no por hombres, sino por el mismo Dios que los llamó. Cuando Dios marca una fecha en su reloj eterno, no lo hace para crear alarma, sino para convocar al despertar. El 13 de junio no será simplemente un día en el calendario, será una línea en el espíritu, una división invisible entre quienes continúan en la superficie y quienes deciden descender a las profundidades de su llamado. Esta no es una estación para ser espectadores, es una hora para ser colaboradores activos con los planes del cielo, no como quienes se agitan por emoción momentánea, sino como centinelas que entienden que el tiempo de mirar hacia otro lado ya ha terminado. El Espíritu no está buscando a los más preparados, sino a los más disponibles. Está derramando gracia sobre aquellos que han vaciado su agenda para abrazar la de Dios. El enfoque de este tiempo no será la actividad incesante, sino la precisión. No será cuánta fuerza tengas, sino cuánto alineamiento con su voz estés dispuesto a sostener. Porque muchos se moverán, pero solo los dirigidos producirán fruto eterno. Esta es la hora donde la obediencia será más poderosa que cualquier talento, donde el carácter será más valioso que cualquier don. Después del 13 de junio, cada decisión tendrá peso profético. Las elecciones que hoy parecen pequeñas, mañana abrirán puertas o cerrarán caminos. Las conversaciones, los lugares donde pongas tus pies, los vínculos que elijas mantener, todo será parte de una arquitectura divina o una distracción disfrazada. El discernimiento será tu defensa, el silencio será tu arma, el secreto con Dios será tu habitación de guerra y la palabra tu única brújula en un tiempo donde todo lo demás comenzará a tambalear. No es el tiempo de mirar atrás, la nostalgia es un enemigo sutil que susurra, antes era más fácil. Pero quien mira hacia atrás no está listo para lo que viene. Lot y su familia fueron advertidos, pero no todos salieron con el corazón libre. Y solo aquellos que no se volvieron pudieron avanzar. Ahora es cuando el pueblo de Dios debe caminar con determinación, con mirada fija en el autor y consumador de la fe. No porque entienda todo, sino porque confía en quien lo está guiando. El cielo no está en silencio, está en movimiento, y los que estén atentos oirán instrucciones que otros no captarán. Recibirán asignaciones que no estaban en sus planes. Se abrirán rutas que hasta ahora parecían cerradas. Pero nada de eso será entregado al que duda, al que posterga, al que aún quiere mantener el control. Será dado al que se rinde, al que permanece, al que se quema en el altar sin esperar aplausos. Todo lo que está por venir será para afirmar a los hijos, no como religiosos de rutina, sino como portadores de presencia, no como herederos por nombre, sino como testigos por fuego. Porque los que respondan a este llamado no solo entenderán el porqué del 13 de junio, vivirán como si cada día fuera una cita con el cielo.